Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con este power donde vamos a hablar de sangre y de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esta es una pequeña introducción para después poder entender mucho mejor cuando hablemos de corazón y grandes vasos, que eso ya sí va a ser el último de nuestros temas de esta cursada, ¿bien? Así que bueno, vamos a ponerle pila a esta última parte del cuatro y que ya estamos terminando ya la recta final de este gran esfuerzo que han hecho todos. Bien, a la sangre ya la habíamos nombrado anteriormente cuando hablábamos de los tejidos, ¿sí? Parece medio raro decir que es un tejido la sangre, pero es así. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, ¿bien? Donde vamos a ver que tiene una porción que va a ser líquida y una porción que va a ser sólida, ¿sí? Vamos a tener entonces un montón de sustancias químicas que están disueltas en esa parte líquida, ¿sí? Y un montón de células que son esa parte que va a estar, ¿sí? Va a ser una porción de esa parte sólida de la que estamos hablando de referencia. Y acá viene algo que tiene que ver con el, bueno, hablar con propiedad, ¿sí? Vamos a decir que la parte líquida, ¿cómo se va a llamar? Plasma, ¿sí? Entonces la parte líquida, la porción líquida de la sangre es el plasma. Y después, ¿sí? Acá no vamos a hablar de células, y ahora al ratito les comento por qué. Vamos a hablar de elementos formes. Esos elementos formes serían la parte sólida, ¿bien? Estamos hablando de hematíes, también llamados eritrocitos, estos son los glóbulos rojos. Hablamos de leucocitos, que son los glóbulos blancos, y hablamos de plaquetas a las cuales también llamamos trombocitos, ¿bien? Y el problema acá, y el por qué nosotros no le decimos células a todos estos grupos que acabamos de nombrar y tenemos que decirle elementos formes, tiene que ver con las plaquetas, porque las plaquetas no son células, son pedacitos de una célula mucho más grande, ¿sí? Que se llaman megacariocitos, ¿bien? Entonces esas son las guachas que hacen que tengamos que decir elementos formes y no podamos decir células, ¿bien? Entonces, resumido, ¿qué es la sangre? Es un tejido conjuntivo especializado que va a estar formado por una porción líquida a la que llamamos plasma y una porción sólida de elementos formes que son los hematíes, los leucocitos y las plaquetas. Vamos a ver que del peso corporal que tenemos, ¿sí? La sangre constituye un 8%, ¿bien? Y hay un estudio de laboratorio que se llama hematocrito, ¿sí? Donde podemos ver cuáles son las proporciones normales de todos estos elementos constituyentes de los que estuvimos hablando, ¿sí? Vamos a ver que esas proporciones no están muy equitativas, ¿sí? Pobrecitos acá, los glóbulos blancos y las plaquetas están volados del esquema. Incluso si hacemos las cuentas nos estarían figurando 0%, porque 55 que me marca el plasma y 45 que me marca de los glóbulos rojos nos está dando 100. En realidad, glóbulos blancos y plaquetas no es un 0%, ¿sí? Pero esta es la forma donde lo van a encontrar en la mayoría de los libros, ¿bien? Vamos a ver que la mayoría de la distribución, o sea, lo que hay más, va a ser de plasma, ¿sí? Y después tenemos ahí jugándole bastante cerca a los glóbulos rojos, ¿sí? Que son los hematíes, ¿bien? El resto que queda, siempre es una porción mucho menor, van a ser los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, y en cuanto a las funciones de la sangre, que son un montón, ¿sí? Estas son las más importantes, transporte y defensa. Cuando hablamos de transporte, ¿sí? La sangre es una gran vía de comunicación, ¿sí? Todas las partes de nuestro cuerpo necesitan aporte sanguíneo porque es donde están llegando los nutrientes, donde están llegando, ¿sí? El oxígeno, esos gases que estábamos hablando cuando vimos respiratorio, ¿bien? Entonces, es extremadamente importante como un transportador. Si las hormonas, los medicamentos, un montón de cosas van a pasar por la sangre, ¿sí? Y después también, como claramente es una gran vía de transporte, ¿sí? También tiene que ser un gran aporte a la defensa. Y esa defensa la llevan a cabo primordialmente quienes, esos glóbulos blancos los que estábamos hablando, ¿sí? Si los tratamos, los llevamos a analogías, decimos que los glóbulos blancos serían como los soldaditos, ¿sí? Los que están ahí
para pelear contra los virus, contra las bacterias, contra las infecciones, ¿bien? Por eso hablamos de la sangre también como función principal de defensa, porque no solamente van a poder viajar un montón de células que son del sistema inmunitario por la sangre, sino que ya de por sí, desde su constitución, cuando hablamos de sus elementos formes y nombrábamos a los leucocitos, esos son los encargados de la defensa. Bien, entonces, nombre, funciones principales de la sangre, transporte y defensa, eso no me lo olvido. Bien, vamos a ver que en condiciones normales, ¿sí? La sangre va a estar circulando por unas estructuras a las que se van a llamar vasos sanguíneos, ¿sí? Estas es las que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿bien? Ahora, hay un montón de cosas, chicos, que hacen que realmente esto se mantenga de esa manera. Hay presiones que tienen que ver con determinantes químicos, ¿bien? Son cosas mucho más profundas, ¿bien? No vamos a entrar en detalle, vamos a quedarnos con esta información de que en condiciones normales donde tengo que tener la sangre circulando por los vasos sanguíneos. Hay una pequeña proporción de los elementos que circulan por los vasos sanguíneos que pueden pasar al intersticio por difusión, acuérdense en todos los transportes de membrana que estuvimos viendo, ¿sí? Y también se van a reabsorber, ¿bien? Pero bueno, para poder entender eso ya tenemos que entrar en cosas mucho más pesadas. De vuelta, ¿sí? Si a uno de ustedes le interesa, ¿sí? Después cuando esté tranquilo y lo quiere chusmear, tienen para fijarse en los videos del canal de YouTube. Hay uno que se llama compartimientos de líquidos corporales, ¿sí? En ese van a tener explicado, ¿sí? Cómo es el traspaso, ¿sí? De los líquidos de compartimento a compartimento, ¿sí? Este sería el compartimento intravascular, que está por dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Después tenemos el intersticial, que es ese donde están las células en la matriz extracelular, ¿sí? Tenemos el intracelular, ¿sí? Y otro más que es el transcelular, que son espacios potenciales, ¿sí? Como hablábamos cuando habíamos visto la pleura en pulmón, ¿bien? Y como vamos a ver el pericardio en el corazón, ¿sí? Así que quien se quiera chusmar eso para interiorizarse un poco más, ¿sí? Quizás ahora no es lo que necesiten para la materia, pero más adelante en otras materias les va a servir, ¿sí? Así que bueno, se lo pueden ver de ahí, pero de vuelta chicos, eso no es algo que yo les vaya a tomar acá en este momento, ¿sí? Esto es una introducción a todo esto, ¿bien? Bien, hablemos un poquito más en detalle de lo que es el plasma sanguíneo, ¿sí? Vamos a ver que ya hemos dicho que se definía como la porción líquida de la sangre, ¿sí? Y que está compuesta de diferentes sustancias, ¿sí? Si lo hacemos en grandes rasgos, que tenemos agua y proteínas, bien, esos serían los dos componentes más importantes. Y después tenemos otros solutos, ¿sí? Que están en menor disposición, ¿sí? O tengo menos cantidad de esto. Cuando hablamos de agua, eso es lo que más tiene, ¿sí? Es un 91% de agua, ¿sí? Entonces, prácticamente es agua el plasma. Pero lo que hace diferente esto son, obviamente, esos componentes que estamos hablando. De las proteínas, la más abundante de todas es la albúmina, ¿sí? La albúmina es una proteína extremadamente importante, ¿sí? Que tiene como una de sus funciones así a grandes rasgos el espesar la sangre, ¿sí? Y mantener a la sangre en circulación, darle, ¿sí? Presión osmótica, ¿sí? Después tenemos a las globulinas, esas son súper importantes, tienen que ver con el sistema inmunitario, ¿sí? Son anticuerpos, ¿sí? Cuando ustedes escuchan inmunoglobulinas, ¿sí? O globulinas, son, ¿sí? Un tipo de, por ejemplo, las globulinas, ¿sí? Son un tipo de proteínas, ¿sí? Es una, según cómo se forman las proteínas, la estructura que pueden tener. Y en este caso, un ejemplo para nombrar súper importante que están a nivel de la sangre son los anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Cuando escuchen ustedes decir IgE, IgA, IgM, ¿sí? IgG, bien, IgD, ¿sí? Esas son las inmunoglobulinas que tenemos, los 5 tipos de anticuerpos que hay. Hablamos después de fibrinógeno y de protomina, que son también dos proteínas extremadamente importantes, ambas también que van a participar en un proceso muy importante, que es la coagulación. ¿Bien? Y después ahí entre los solutos que tenemos iones, nutrientes, gases, ¿sí? Todos los productos de desechos y todas estas sustancias reguladoras, entre paréntesis, hormonas, ¿sí? Etcétera.
Bien, ¿cuáles van a ser las funciones que tiene el plasma sanguíneo? ¿Sí? El plasma sanguíneo de vuelta está muy involucrado con esta función de transporte que habíamos nombrado como de las principales que tiene la sangre y va a ser el encargado entonces de hacer llegar a las células todas esas sustancias químicas que son necesarias para que éstas se mantengan con vida. ¿Bien? Y no solamente eso, sino que también va a hacer que reciba todos esos desechos celulares, ¿sí? Y los va a transportar hacia los órganos excretores. Esto que estábamos hablando recién de esos otros solutos que estaban dentro del plasma sanguíneo y esta, sí, gran función que veníamos nombrando que es la de transportación, ¿bien? Ahí después en el cuadrito del muñequito están diciendo que es el suero sanguíneo, ¿sí? Que muchas veces pueden ser que ustedes lo escuchan. La versión rápida de esto es decir, bueno, el suero es el plasma menos los factores de coagulación. En realidad suero es plasma menos fibrinógeno. Si yo le saco esta proteína que es el fibrinógeno, eso es el suero sanguíneo que uno le puede dar a un paciente, ¿sí? Eso nada más que nada para que tengan una idea de qué se está hablando cuando dice, bueno, le ponemos, ¿sí?, suero sanguíneo, ¿sí?, a determinado paciente. Bien, y acá entramos, sí, y estamos viendo ahí que los leucocitos nos quieren complicar un poco la vida porque son un montón, ¿sí? Acá tenemos que, en cuanto a los elementos formes, teníamos tres tipos principales para tener en cuenta, que van a ser los hematíes, llamados también eritrocitos o glóbulos rojos. Después teníamos a los leucocitos, que eran los famosos glóbulos blancos, y a las plaquetas, a las que también le podíamos decir trombocitos, ¿sí? Los valores que tienen puestos ahí son aquellos que encuentro en 1 milímetro cúbico de sangre, ¿sí? Aproximadamente 5 millones de hematíes, 7.500 leucocitos, 300.000 plaquetas, ¿sí? En realidad estamos viendo, ¿sí?, que los valores oscilan entre 4.2 o 6.2 millones de hematíes, 5.000 a 9.000 leucocitos y 140.000 a 340.000 plaquetas, ¿sí? Pero ahí nos quedan como un poquito más armado, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos en una gota de sangre, ¿sí? En 1 milímetro cúbico. Bueno, en cuanto a esto, sí, ahora vamos a hablar de cada uno de estos por separado, ¿bien? Pero acá hay una gran diferencia en el grupo de los leucocitos, ¿sí? Estas células que son parte del sistema inmunitario, yo siempre lo digo de la misma manera, es como si uno tuviera una gran caja de herramientas, ¿bien? Entonces, en la caja de herramientas, sí, son todas herramientas, ¿sí? Se llama caja de herramientas, ¿bien? Pero, ¿sí?, la función que cumple un destornillador no es la misma función que cumple, ¿sí?, una pinza, ¿sí?, o una tuerca, ¿bien? Entonces, acá la principal diferencia que tenemos, ¿sí?, es en que los leucocitos se me separan en dos grupos. Tenemos por un lado granulocitos y por otro lado agranulocitos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los granulocitos en su interior tienen gránulos, ¿sí?, que son como pequeñas bolsitas donde en el interior hay sustancias diversas, ¿bien? Mientras que los agranulocitos no tienen gránulos en su interior, no tienen nada de eso, ¿sí? Entonces, si yo los veo, y esto es muy de laboratorio, ¿sí?, cuando uno los tiñe, ¿sí?, los puede ver, que los ve de diferentes colores, ¿sí?, se ve eso en el microscopio, ¿bien? Entonces, separamos que cuando veo gránulos en el interior de esta célula, ¿sí?, y es un leucocito, entonces es un granulocito. Y si no veo, ¿sí?, A es ausencia. Cuando ustedes lo tengan antes de una palabra es agranulocitos. Entonces, ausencia de gránulos, ¿bien? Y de esta manera tenemos esa gran diferencia. ¿Cuáles son los granulocitos? Estos que tienen gránulos en su interior son los neutrófilos, son los eosinófilos y son los basófilos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los leucocitos granulocitos que tienen gránulos en su interior? Son tres: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Bien? ¿Cuáles son los leucocitos que no tienen gránulos en su interior? Que se llaman agranulocitos. Y acá tenemos linfocitos B y T y tenemos a los monocitos. ¿Bien? Bien, ¿y de dónde salieron todos esos elementos formes que acabamos de nombrar? Vamos a ver que el proceso mediante el cual se forman, se desarrollan y maduran estos es lo que se llama hematopoiesis, ¿bien? Y lo van a hacer a partir de lo que se llama un precursor celular común, ¿sí?, indiferenciado, o también llamada célula madre hematopoyética pluripotencial. A ver, ahora uno lo escucha de esa manera y dice, profe, ¿de qué me está hablando? ¿Qué son esas palabras?
Pero ¿saben qué quiere decir esto? Que esa célula, al estar indiferenciada, tenía en su camino de desarrollo abierto un abanico de posibilidades, como ustedes cuando terminaron el secundario, ¿sí? Y dijeron, bueno, quiero estudiar. Bien, quiero estudiar enfermería, quiero estudiar y ser técnico de laboratorio, quiero estudiar y ser radiólogo, quiero estudiar y ser médico, quiero estudiar, ¿sí? Y ser abogado, ¿bien? Entonces, tenían un montón de cosas para poder hacer y desarrollarse. Y eligieron uno de esos caminos, ¿sí? Entonces, en el momento en que eran un cúmulo de esperanza y de ilusiones y que estaban viendo qué estudiar, ustedes eran entonces una célula madre hematopoyética pluripotencial. ¿Y por qué hacemos esta aclaración de hematopoyética? Porque hay células madres que pueden ser precursoras de otros tipos de tejidos, ¿bien? Que me están dando toda una familia de células que si yo voy haciendo como lo que sería el revés del árbol genealógico, llego a esta única célula madre o este precursor celular común, ¿bien? Entonces, eso es lo que llamamos hematopoiesis. Vamos a ver que de una célula se me pueden diferenciar en un montón, ¿bien? Y es lo que vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Bien, vamos a ver que en la hematopoiesis entonces vamos a tener dos tejidos que son responsables de la diferenciación que van a tener esas células. Vamos a tener el tejido mieloide, que va a ser la médula ósea roja, ahí la estamos viendo en los huesos, ¿bien? Después tenemos tejido linfático, donde tenemos el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, ¿bien? Ahora, hay algo para entender, ¿sí? Nosotros vamos a nombrar, ¿sí? Cuando vimos la clase pasada, ¿sí? Más adelante, los números normales que tenemos de cada uno de estos elementos formes. Y a veces parecen números exorbitantes. Ahora, lo que tenemos que entender es que es necesario que existan esta cantidad de células y fragmentos celulares porque están siendo destruidos continuamente por el tiempo, no por el cuerpo, ¿sí? No son eternos. ¿Bien? Y entonces el cuerpo necesita seguir produciendo constantemente, ¿sí? Otros con la suficiente rapidez. Bien, por ejemplo, viéndonos a eso, vamos a decir que los eritrocitos, por ejemplo, ¿sí? Los glóbulos rojos circulan unos 4 meses. Bien, y después ahí se procede a todo lo que es la lisis de los eritrocitos y son eliminados por el hígado, por el vaso, dependiendo de los autores, ¿sí? Que se pongan de acuerdo en dónde se hace predominantemente este proceso. Bien, después tenemos a los agranulocitos. ¿Sí? Esos pueden vivir más de 6 meses, mientras que los granulocitos solamente duran unos pocos días. ¿Bien? Y las plaquetas, por ejemplo, circulan alrededor de 8 a 12 días. ¿Bien? Entonces fíjense en que todos estos elementos formes tienen un tiempo finito de duración de circulación en el organismo. Por lo tanto, es necesario que siempre se estén produciendo cada vez más, ¿sí? De forma continua. Acá tenemos la diferenciación de ese origen celular, ¿sí? Fíjense, tenemos esa célula madre hematopoyética pluripotencial y la primera diferenciación la tenemos a nivel de si estamos en tejido linfoide o tejido mieloide, ¿sí? Del mieloide tenemos megacarioblasto, ¿sí? Que después se conforma en un megacariocito y parte de ese megacariocito son las plaquetas o trombocitos. Después tenemos al proeritroblasto, ¿sí? Termina siendo un reticulocito y ese es el eritrocito, ¿sí? Tenemos a los mieloblastos que nos van a dar a los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, ¿sí? A estos granulocitos, y a los monoblastos que nos van a dar a los monocitos, ¿sí? Esos macrófagos indiferenciados que podamos ver. Por el lado del tejido linfoide, ¿sí? Esa célula madre hematopoyética pasa a ser una célula madre linfoide. Ese se transforma en un linfoblasto y el linfoblasto nos va a dar, ¿sí? Tipos de linfocitos. Por un lado, a las llamadas células NK, ¿sí? Que son las células asesinas, ¿bien? O natural killer, ¿sí? De ahí viene el nombre de NK. Y después tenemos a los linfocitos, ¿sí? Linfocitos naive o indiferenciados, que pueden diferenciarse después en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T también tienen una subsiguiente división, ¿sí? Que no está acá en pantalla, pero pueden ser linfocitos T cooperadores, helpers, ¿sí? O linfocitos T citotóxicos. ¿Bien? Bueno, hablando un poquito más a fondo de la hematopoiesis prenatal, fíjense que acá las tenemos separadas según los órganos que van a ser los responsables de producir estas células. De estos cuatro, el que le puede resultar raro es cuando hablamos de la fase mesoblástica, ¿sí? Que dice que inicia 2 semanas después de la concepción en el mesodermo del saco vitelino. ¿Sí? Esa palabra mesodermo por ahí no la conocen. El mesodermo, junto con el ectodermo y el endodermo, es una de las capas embrionarias, ¿sí?
que es responsable de la organogénesis, o sea, a partir de estas 3 capas somos todos nosotros. Ustedes saben cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ¿sí? Se forma un blastocito, ¿sí? Se forman después una mórula y se va dividiendo en esas células hasta formarse estas 3 capitas, que dependiendo de qué capa sea, van a ser los siguientes órganos y las características que tienen esos órganos. Eso es lo que sería a nivel embriológico, ¿bien? ¿Qué me interesa que sepan? La mesoblástica, ¿sí? Inicia 2 semanas después de la concepción en el mesodermo del saco vitelino, ¿sí? Y esto se los explico para que no quede ninguna palabra en el aire y que la repitan sin saber lo que hablamos. Después tenemos la fase hepática, que como dice su nombre, se da en el hígado. Esta comienza alrededor de la 6ª semana de gestación, ¿sí? Después tenemos la esplénica, esta sucede en el vaso, se inicia durante el 2.º trimestre y continúa hasta el final de la gestación. Y la última que tenemos es la mieloide, en la médula ósea, la única de estas 4 fases que se mantiene en la vida adulta, ¿sí? Y que a medida que continúa el desarrollo de la médula ósea, tiene un sitio más preponderante, o sea, más importante en la formación de las células sanguíneas, ¿bien? Porque es la que nos sostiene en la vida postnatal. Bien chicos, acá lo que tenemos es un gráfico donde estamos viendo de vuelta estas 4 fases, incluso tenemos la postnatal a ya adulto, fíjense en el saco vitelino, hígado vaso, ¿sí? Y todo lo que es tejido mieloide, ¿bien? Y al final en el adulto, donde vamos a ver algo que se llama fenómeno de centralización, que vamos a hablar en las próximas diapos. Bien, como les había dicho, nos quedaba hablar de la hematopoiesis postnatal y de esta ya sabemos que se lleva a cabo específicamente en la médula ósea, ¿sí? Durante los primeros años va a ser más activa porque después lo que pasa con la médula ósea, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de los huesos largos, es que involuciona a médula ósea amarilla, ¿sí? Se vuelve un poco más grasa. Y entonces eso obviamente pierde la capacidad hematopoyética de la que estamos hablando. Aparejado a esto tenemos algo que se llama ley de Newman o fenómeno de centralización, que nos dice que hay mayor producción en los huesos del tórax y la pelvis y menos en los huesos largos, ¿sí? Esto tiene que ver con el dibujito que estábamos viendo hace un ratito en la diapo pasada, ¿bien? Entonces, para poner en claro todo esto, la hematopoiesis postnatal va a ser en la médula ósea. Va a haber un periodo más activo en toda la médula ósea, que es hasta los 5 o 6 años de vida. Después, en ciertos lugares de los huesos empieza a haber una conversión de médula ósea roja hacia médula amarilla y se pone de manifiesto lo que se llama ley de Newman o fenómeno de centralización, donde los huesos del tórax y la pelvis, ¿sí? Son mayores productores de células hematopoyéticas que los huesos largos. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunos de los elementos formes, empezando por los hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos, ¿bien? Estos tienen como morfología, o sea, qué forma tienen, son redondeados, vamos a ver que su borde va a ser más grueso que su centro. Los hematíes maduros, ¿sí? No poseen núcleo ni organelas, ¿bien? Esto es porque necesitan poder acarrear la mayor cantidad de hemoglobina posible, ¿sí? La hemoglobina que es un tipo de pigmento proteico, ¿bien? Que va a servir para transportar oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a ver que la función de los hematíes va a ser el transporte de dióxido de carbono y el transporte de oxígeno, ¿sí? Cuando la hemoglobina está unida al dióxido de carbono se va a llamar carbaminohemoglobina, ¿sí? Y cuando está unida al oxígeno se va a llamar oxihemoglobina, ¿sí? Lo loco de esto es que la hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Por eso es tan fácil intoxicarse con monóxido de carbono y en las épocas de invierno que empezamos con las estufas siempre intentamos concientizar a la gente que tenga cuidado con eso, ¿bien? Porque dando la oportunidad, cuando las moléculas de dióxido de carbono son mayores a las de oxígeno, la hemoglobina se desliga del oxígeno y tiende a hacer uniones con el dióxido de carbono, ¿sí? Y eso obviamente lleva a la intoxicación de las personas. Bien, acá vamos a empezar con uno de los primeros términos patológicos con referencia a la sangre, que es el término anemia. Vamos a ver que esto se utiliza para una serie más amplia de trastornos patológicos que están causados por la incapacidad que tienen los eritrocitos de transportar oxígeno suficiente para las células corporales.
Esto se va a deber a que puede ser que yo tenga una falla en el número de la cantidad de hematíes que tengo, es una disminución en ese número, pero siempre, siempre, siempre va a estar relacionado a qué? A la insuficiencia de la hemoglobina. Si uno le pregunta cuál es el causante de una anemia, la respuesta es la hemoglobina. Ese es el factor que voy a utilizar. Porque está aparejado, ¿sí? No quiere decir que no tenga que ver que me falten hematíes. Por ejemplo, cuando hablamos de una anemia hemorrágica, estábamos hablando de eso. Si yo me estoy desangrando, estoy perdiendo glóbulos rojos, claramente no voy a tener la capacidad de hacer el transporte de gases normal. Pero eso está aparejado porque voy a tener poca hemoglobina, ¿sí? Entonces siempre la hemoglobina va a ser la respuesta cuando hablamos de anemia, ¿bien? Acá tenemos algunos tipos de anemia, ¿sí? La anemia hemorrágica que ya les comenté recién, que tiene que ver cuando hay una pérdida en el volumen sanguíneo, ¿sí? Y su consiguiente déficit a nivel de transporte de los gases, ¿sí? Tenemos la anemia aplásica, que en eso tiene que ver cuando se daña la médula ósea, ¿sí? Se daña la médula y claramente se daña uno de los centros productores de hematías, ¿sí? De células hematopoyéticas. La anemia perniciosa, esto tiene que ver con la falta de vitamina B12, ¿sí? Tiene que ver con déficits nutricionales. La anemia deplanocítica, que es la que están viendo en el GIF animado, donde tiene un eritrocito con forma de media luna, ¿bien? Ahí yo siempre digo lo mismo, este tipo de anemia tiene generalmente un origen genético y lo que está pasando en ese cambio de la morfología es que ese eritrocito ahora no va a poder cumplir las funciones de uno normal. Imagínense la cantidad de moléculas de oxígeno que puedo ligar cuando está en su forma redondeada y cómo eso disminuye cuando lo tengo en esa forma de media luna. No solo eso, sino que bueno, también se altera su paso por las barreras y demás. ¿Bien? Y por último tenemos la anemia ferropénica, que es por falta de hierro, ¿sí? Y esta anemia también es complicada porque el hierro lo necesitamos para generar hemoglobina, ¿sí? Entonces, en ese caso también es un doble faltante. Bien, otra de las células sanguíneas de las que vamos a hablar son los leucocitos, que vamos a ver que su principal clasificación va a ser en granulocitos y agranulocitos, dependiendo no si cuentan con contenido de gránulos en el citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, los neutrófilos tienen gránulos, ¿sí? Específicos, azurófilos, terciarios, ¿sí? Los eosinófilos tienen específicos y azurófilos, y estos van a adoptar diferentes tinciones cuando uno los quiera ver en el microscopio, ¿bien? Eso nos hace poder separarlos. En cuanto a su morfología, vamos a ver que son más grandes que los glóbulos rojos, que los hematíes, y todas estas células, los leucocitos, van a cumplir funciones inmunitarias, ¿bien? O sea, forman parte de la respuesta inmune, tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa, pero podemos distinguir que cada uno de ellos cumple funciones específicas, ¿bien? Perdón. Eso va a ser importante a nivel diagnóstico porque nosotros con un estudio de laboratorio podemos determinar la cantidad de leucocitos que tiene ese paciente, ¿sí? Si están elevados, ¿sí? Hablamos de que tiene una leucocitosis, o sea que me está dando la pauta de que hay una infección, de que está puesto en activación el sistema inmune. Si están por debajo de la norma, van a tener una leucopenia, y eso me está hablando de que el paciente tiene un trastorno inmunológico o algún problema desde la actuación de su sistema inmune. Y más interesante todavía, yo puedo hacer una fórmula leucocitaria específica donde me diga cuál de estas células es la que está en mayor proporción, ¿sí? Y por ejemplo me hace pensar si están más altos los neutrófilos, que es una infección bacteriana. Sin embargo, si están más altos los eosinófilos, puedo pensar en que es una infección parasitaria, ¿sí? Porque cada uno de ellos cumple una función específica dentro de esta respuesta inmune, ¿sí? Los neutrófilos son específicos para las bacterias, entre otras cosas que hacen, por ejemplo, fagocitosis, y los eosinófilos tienen la capacidad de intervenir en reacciones que tengan que ver con la infección de parásitos, mucho mejor que los otros, ¿sí? Entonces, a eso nos sirve el conocer la fórmula o el recuento diferencial de leucocitos, ¿bien? Igual esto a mí lo que más me interesa es que sepan la clasificación en granulocitos y agranulocitos, ¿bien? Y que los dos términos, leucopenia y leucocitosis, los tengan bien en claro, ¿sí? Leucopenia hablamos de una cantidad menor a la norma de leucocitos y leucocitosis una cantidad mayor a la norma, ¿sí?
Bien, estos dos que tenemos acá en pantalla son agranulocitos. Estos no tienen gránulos en su interior. Por un lado vamos a hablar de los monocitos. Estas células son súper importantes, son los leucocitos más grandes y se van a especializar en la fagocitosis. Bien, los monocitos saben quiénes son los macrófagos. Lo que pasa es que a los macrófagos, dependiendo en qué tejido están, van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, los monocitos son los macrófagos que están en la sangre, ¿sí? Cuando salen hacia los tejidos, por ejemplo, ahí los podemos llamar macrófagos, ¿sí? Y tienen esa capacidad de salir fácilmente del sistema circulatorio atravesando las membranas para ir a fagocitar. Y son generalmente uno de los primeros en dar cuenta de la respuesta inmune, porque tienen ciertos receptores y ciertas propiedades que hacen que se liberen unas proteínas de bajo peso molecular que se llaman las citoquinas, que dan aviso a otras células del sistema inmune para que vengan a participar. ¿Bien? Después tenemos a los linfocitos, ¿sí? Estos vuelven también a ser agranulocitos, ¿bien? Estos tienen procesos diferentes a la fagocitosis, que es bastante común como una de las acciones de la respuesta inmune, ¿sí? Vamos a ver que los linfocitos se dividen en dos grupos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de generar anticuerpos, ¿sí? Lo van a formar una reacción antígeno-anticuerpo que es completamente específica a la reacción y por eso decimos que es diferente a todo lo demás. Tarda un poquito más, estos forman parte de la respuesta inmune adaptativa. Y después tenemos a los linfocitos T, ¿sí? Que estos atacan directamente y neutralizan a las células. Y de los linfocitos T tenemos dos. Los linfocitos T cooperadores, ¿sí? O helpers, que estos van a llevar a la activación de otras células. Y a los linfocitos T citotóxicos, que estos son realmente los killers, los que asesinan a las otras células. Bien, las destruyen. Acá tenemos a los glóbulos blancos, ¿sí? Los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Fíjense ahí el GIF animado, la diferencia que hay entre ese glóbulo blanco que se está moviendo y que ahí se acaba de fagocitar una bacteria con los glóbulos rojos que están alrededor, ¿sí? Ahí están viendo la diferencia de tamaño. Y fíjense cómo la está corriendo, ¿sí? Mueve todo por los glóbulos rojos y ahí la enganchó. En el interior ahí la va a empezar a destruir. Y acá para que vean esto que les comentaba recién, las diferencias que hay entre los granulocitos, que por qué son específicos a determinados tipos de reacciones, ¿sí? Los neutrófilos son los que están en mayor proporción, ¿sí? Un 70 o un 70% de los leucocitos van a ser neutrófilos. Van a ser fagocitosis y, como les había comentado anteriormente, su principal función va defendiendo contra las bacterias, ¿sí? Entonces, cuando tengo una infección de origen bacteriano, estos son la cantidad que va a estar más elevada porque son los que tienen las armas, ¿sí? Esos gránulos específicos, azurófilos y terciarios, que son especiales para tratar con las bacterias. Después los eosinófilos y basófilos son porcentajes más bajitos, ¿sí? Eosinófilos están en una proporción de un 4% y estos son específicos para los parásitos, ¿sí? Hacen fagocitosis leve, ¿sí? O sea que hacen fagocitosis, pero en realidad su acción no tiene que ver un poco más con los gránulos específicos que tienen, que atacan a la superficie de los parásitos o los gusanos, los helmintos parasitarios. Y también estos tienen receptores de un tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Entonces activan también en las reacciones alérgicas, ¿sí? Que es lo que dice ahí. Entonces los eosinófilos participan en la protección contra parásitos y en las reacciones alérgicas. Y por último tenemos a los basófilos, que son los menos, ¿sí? Es que eran menos del 1% la cantidad que tenemos de estos. Y ellos también tienen gránulos, ¿sí? Específicos de azurófilos y participan en las reacciones inflamatorias y en la coagulación. Todo esto en realidad en la reacción inflamatoria. Cuando decimos reacción inflamatoria, ¿sí? Uno de los contenidos de su grano van a ser la histamina, que la histamina promueve, ¿sí? Que esto siga en aumento porque facilita el traspaso, la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Entonces facilita el traspaso de las células hacia el tejido, ¿bien? Y después la coagulación, la heparina es un anticoagulante, ¿sí?
Y esto también sirve para el principio, cuando uno necesita realmente que la sangre fluya un poco hacia afuera para hacer un tema de limpieza, ¿sí? Después vamos a ver que viene todo lo que es el sistema de coagulación, donde esa puerta de entrada que se venció cuando se hizo una herida, la tenemos que sellar porque si no siguen entrando más bacterias, ¿bien? Y con lo que les comenté de la coloración, esto es como un dato de color, ¿sí? Que uno los puede ver diferentes en el microscopio, aunque acá por ahí en las imágenes no parezca. Los neutrófilos, como son neutros y no es su nombre, uno los ve a una coloración rosa pálido, ¿sí? Igual esto depende de qué tipo de colorante usamos para tenerlos, pero vamos a hablar en general, ¿sí? Un color rosa pálido. Los eosinófilos son de un rosa intenso, ¿sí? Y violeta, y los basófilos son azules y tienen a veces tan azul oscuro que a veces se vuelven, parecen tienen gránulos negros. ¿Bien? Y bueno, las últimas las que vamos a hablar en específico son las plaquetas, ¿sí? Acuérdense que están las culpables de que les tengamos que decir elementos formes, porque no son células, sino que son fragmentos celulares pequeños, ¿sí? Irregulares, pues otra forma de decirles son trombocitos, que pertenecen a una célula mucho más grande, que son los megacariocitos, que se ubican en la médula ósea. Como tal, estas no tienen núcleo, ¿sí? Ya hemos hablado de que la circulación en sangre era de entre 8 a 12 días antes que necesitáramos un recambio de las plaquetas. Y entre sus funciones, la principal y la que nos va a interesar es que participan en la coagulación sanguínea, ¿sí? Estas van a adherirse a la pared del endotelio basal del lastimado, ¿sí? Y van a ser las encargadas de precipitar un montón de factores que van a ayudar a la formación de un coágulo. Bien, chicos, cuando hablamos de coagulación, entiendan que es un proceso bastante complejo que involucra la acción de un montón de factores y reacciones. Esto de acá es una versión simplificada, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Igual yo ahora les saqué de este Power narrado el video de las cascadas de la coagulación, pero se los voy a poner aparte para que lo puedan ver. Eso me interesa más que nada, que lo escuchen por lo menos una vez, para que vean realmente cuál es la magnitud de todos los factores que están involucrados en esta reacción. Y además es una forma copada, está interesante de llegar a ese material, ¿sí? Con una canción, con un rap. Bien, a ver, ¿qué me interesa que les quede a ustedes en claro? Vamos a ver que cuando se produce una lesión, ¿sí? Las células van a liberar un montón de factores de coagulación. Vamos a ponerle ese nombre. Esos factores de coagulación, ¿sí? Van a reaccionar con otros factores que ya están presentes en circulación, ¿bien? Y se va a formar un complejo que se llama activadores de la protombina, ¿bien? Esos activadores de la protombina, ¿sí? Cuando tienen suficientes iones de calcio en circulación, transforman a la protombina en trombina, ¿sí? La trombina va a interaccionar con el fibrinógeno que se encuentra también en circulación y lo va a transformar en fibrina. La fibrina, ¿sí? Se va a comportar como algo pegajoso, ¿sí? Una red. Y esto se va a unir a quién? A que cuando empezó toda esta secuencia de que se lastimó, ¿sí? El vaso sanguíneo y hubo sangrado, las plaquetas, ¿sí? Cambiaron su forma, se adherieron al sitio de lesión y empezaron a formar lo que se llama un tapón plaquetario. Ahora, ese tapón plaquetario, para hacer la costra, o sea, el coágulo, necesita de la fibrina. Entonces, la formación del coágulo se debe a las plaquetas que están formando el tapón más las fibras de fibrina, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Nos lesionamos, ¿sí? Entran en escenario un montón de factores de coagulación y todo un complejo que se llama activadores de la protombina. Por un lado, las plaquetas detectan esto y inmediatamente cambian su forma y se pegan a la pared de la lesión formando un tapón, ¿sí? Con ese tapón solo no hacemos nada, porque sigue circulando y si eso queda así, en un momento se va a barrer. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de reacciones, vamos a ver que estos activadores de la protombina junto con el calcio, la convierten en trombina. La trombina, cuando reacciona con el fibrinógeno, lo transforma en fibrina.
Y esa fibrina, ¿sí?, es la que se adhiere a este tapón plaquetario, ¿sí?, para que nos forma el coágulo de fibrina, ¿sí?, donde tengo plaquetas y fibrina, y es el coágulo o la costra o la famosa cascarita que tenemos cuando nos lastimamos. ¿Bien? Bueno, y acá hay un dato interesante aparejado a esto de la coagulación, que es la función que cumple la vitamina K, ¿sí? La vitamina K es necesaria para que aumente la síntesis de protombina en las células hepáticas. Fíjense que sin protombina, ¿sí?, no tengo trombina, no tengo fibrinógeno, no tengo coágulos, por lo tanto ese paciente no va a responder en la forma normal cuando esté lastimado, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando los pacientes tienen fallas hepáticas, vamos a ver que va a estar afectado a problemas de coagulación, por esto que hemos visto acá, ¿sí? Entonces, tengan ese dato de que la vitamina K es importante, ¿sí?, y que se debe a la síntesis en las células de en los hepatocitos, células hepáticas. ¿Bien? Ahora, acá tenemos un concepto de patológico, que es que a veces se generan coágulos en vasos que no están dañados, ¿sí? Y eso va a presentar un problema serio porque, obviamente, cuando yo tengo un coágulo, ¿sí?, imagínense que se me fue una pelotita en la luz del vaso y eso me puede llevar a una obstrucción. Las arterias, ¿sí?, sobre todo cuando pasa en este caso, o las venas, ¿sí?, puedo estar en diferentes lugares, necesitan el pasaje normal de la sangre porque si no, entramos en problemas de circulación y voy a tener ciertos territorios que van a quedarse sin la cantidad necesaria de difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, y eso lleva a la necrosis tisular, lo que es un problema muy grave. Bien, si esto pasa, por ejemplo, con el nivel del corazón, podemos tener un infarto. Bien, y un infarto puede devenir en la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, cuando un coágulo, ¿sí?, permanece en el lugar donde se forma, se llama trombo, ¿sí? El trombo es estático, ¿sí? Y el proceso en el que se forman esos coágulos fuera del lugar lo llamamos trombosis. Ahora, diferente a esto es el concepto de embolia, ¿sí? La embolia es el coágulo que viaja a un lugar separado del origen, ¿sí? Entonces se desprende, ¿sí?, parte del coágulo o el coágulo entero, circula a través del sistema circulatorio, ¿sí?, y esa parte que circula se va a llamar émbolo, ¿bien? El cuadro clínico se llama embolia, ¿sí?, que una de las cosas que uno seguramente han escuchado es embolia pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que está bien, por eso tenía el coágulo a nivel de una arteria de mayor calibre y hasta ahí estaba un poco ajustado el paso, pero la sangre pasaba. Ahora, cuando eso se desprende, sigue viajando y las arterias van siendo cada vez más chiquititas, ¿sí? Entonces, cuando llega a nivel chiquito, llega un momento en que ya no pasa más ese coágulo. Y no es que me está haciendo difícil el pasaje, me lo obstruye completamente, ¿sí? Y ahí vamos al concepto de se pierde la irrigación en un territorio específico, lleva a la necrosis tisular, a la muerte tisular, ¿sí? Y depende de dónde tenga que esté pasando esto, el cuadro, el nivel de gravedad del cuadro clínico del paciente, ¿sí? Entonces, de acá tengamos tres conceptos para sacar el limpio de esta diapo. Punto número 1, la importancia de la vitamina K en lo que es la coagulación. Punto número 2, el concepto de trombo y trombosis y el concepto de émbolo y embolia, ¿sí? Igual, trombo, trombosis, émbolo, embolia lo vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente clase, ¿sí? Así que queden tranquilos, pero por lo menos esta información, que es la más central para saber con eso, ya lo tienen desde acá. Bien, para hablar un poco sobre tipos de sangre, vamos a empezar primero con dos conceptos que tienen allá en el costadito con el muñequito para que se entiendan lo que vamos a hablar. El concepto de antígeno y anticuerpo, ¿sí? Un antígeno es una sustancia capaz de activar el sistema inmunitario y un anticuerpo es una sustancia fabricada, ¿sí?, por el cuerpo, por los linfocitos B, que ya lo vimos recién, en respuesta al estímulo de un antígeno, ¿sí? Y vamos a ver que un anticuerpo reacciona con un antígeno en condiciones normales de la respuesta inmune para aglutinarlo y eso permite que lo eliminemos. Bien, entonces este concepto va a ser interesante, ¿sí? Sobre todo cuando hablemos de las transfusiones y por qué a una persona no le puedo dar sangre de un grupo y factor diferente al que ella tiene. Bien, entonces ahora sí vamos para los tipos de sangre. Bien, ¿cómo determino yo qué tipo de sangre tiene el paciente? Según la presencia de antígenos característicos que están en la superficie de los hematíes, o sea, de los glóbulos rojos. ¿Bien?
Entonces, a la sangre de una persona la vamos a tipificar según el sistema AB0, ¿sí? Que muchas veces le decimos O, pero en realidad sería un 0, ¿bien? Puede pertenecer a los siguientes grupos, ¿sí? Puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser, ¿sí? O 0, ¿bien? Y además de esto, existe un factor, que es el factor RH, que el antígeno de RH lo podemos tener o no. Entonces, cuando está el factor de RH es positivo y cuando no está el factor de RH está negativo. Por lo tanto, tenemos personas de sangre tipo A positivo, tipo A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. ¿Bien? Entonces, acuérdense, tenemos dos sistemas ABO y sistema RH. Lo que me está identificando cuando lo tengo, ¿sí? Cuando hablamos de la tipificación por el sistema ABO, ya las letras nos están diciendo a cuál pertenece. Y el factor RH se determina si hablamos positivo o negativo, ¿sí? RH positivo o RH negativo. Positivo está, negativo no está. Bien, y acá tenemos dos cuadritos diferentes, ¿sí? Dicen lo mismo. Pasa que se los puse los que están en naranjita de otra forma para que quizás se entiendan. Yo cuando se los explico siempre les digo que los antígenos presentes, ¿sí? Este cuadro que está acá, es lo que tiene el paciente, ¿sí? Y los anticuerpos es lo que tiene preparado para pelear, ¿sí? Entonces, una persona que es cero positivo tiene antígenos RH, ¿sí? Cero quiere decir, o sea, no tiene ningún otro tipo de antígeno más que el factor RH, ¿bien? Por lo tanto, como lo único que tiene es esto, está preparado para defenderse contra los A y contra los B, porque como no los tiene propios, los reconoce como algo de afuera, y lo de afuera en este caso es malo, entonces lo voy a abrir a pelear. ¿Sí? Entonces, a una persona que tiene sangre cero positiva, le puedo dar, ¿sí? Sangre cero negativa, porque ese total es cero y no tiene ningún tipo de factor de RH y en cualquier cosa lo tiene, así que no hay problema. Pero no le puedo dar nunca A ni B, ni A B. ¿Por qué? Porque si eso se lo doy, el paciente va a reaccionar contra eso y lo que va a pasar es que voy a tener esto, sangre aglutinada, ¿sí? Fíjense en la diferencia entre algo normal y esto. Claramente esto aglutinado, ¿sí? No es compatible con la buena circulación y con la vida del paciente, ¿sí? Fíjense en acá el ejemplo del cero negativo. Cero negativo no tiene ningún antígeno, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B y no tiene antígeno RH. Por lo tanto, este está preparado para pelear con todos. Le pelea al A, le pelea al B, le pelea al RH. ¿Sí? Entonces, cero negativo puede recibir solamente de otros ceros negativos, que no tengan ningún antígeno como él, porque frente a todo lo demás está listo para pelear. ¿Sí? Y así esa es la forma de cómo interpretamos los que tenga el paciente, lo que tiene ese tipo de sangre y contra qué cosa está preparado para defenderse, qué lo va a hacer reaccionar en esta reacción que se llama aglutinación. De todos estos hay dos factores que son los más interesantes, en realidad dos grupos de sangre que son los más interesantes, que son el cero negativo, ¿sí? Que el cero negativo es el que llamamos, ¿sí? El dador universal. ¿Por qué? Porque este le puede dar a todos los grupos. Fíjate que no tiene nada que le haga reaccionar a los demás, ¿sí? No tengo ningún antígeno. Entonces, el otro paciente, que independiente del grupo sanguíneo que tenga, no tiene nada que lo haga reaccionar. Ahora, pobrecito, el cero negativo, sí, él le da a todos, pero él solamente le pueden dar otros ceros negativos, ¿bien? Y el otro que tenemos, la contrapartida de este, es el AB positivo, ¿sí? El AB positivo puede recibir de todos los tipos. Cualquiera de los grupos de sangre le pueden dar a un AB positivo. Ese recibe todo. Es el receptor universal. Pero este guacho solamente le puede dar a otro AB positivo, ¿sí? Porque este tiene todos los antígenos. Tiene antígeno A, tiene antígeno B y tiene antígeno RH. Entonces, si hay algo que es súper reactivo para una persona que no tenga esos antígenos, va a ser este, ¿sí? Entonces, chicos, acuérdense, tenemos los tipos de sangre, ¿sí? Cuando hablamos del más y el menos estamos hablando del factor RH, que también es un antígeno, ¿sí? Entonces lo vemos desde el 0 positivo, me está diciendo qué antígenos tiene. 0, que no tiene ni antígenos A ni antígenos B, y positivo, que tiene antígeno RH. Este es 0 negativo, entonces no tiene ni antígeno A, no tiene antígeno B, y tampoco tiene antígeno RH, ¿sí? A positivo tiene antígeno A y tiene antígeno RH. A negativo tiene solamente antígeno A. B positivo tiene antígeno B y tiene antígeno RH. B negativo tiene solamente antígeno B.
AB positivo tiene antígeno A, tiene antígeno B y tiene antígeno RH. AB negativo tiene solamente antígeno A y antígeno B, ¿sí? Y lo que no está acá quiere decir que estoy preparado para pelear, o sea que voy a tener anticuerpos presentes, ¿sí? Entonces, este que es O positivo tiene antígeno RH y tiene anticuerpos A y B, o sea que si yo le doy sangre de tipo A o le doy sangre de tipo B, voy a aglutinar. Este de acá, que es cero negativo, no tiene ningún antígeno, tiene todos los anticuerpos. O sea, reacciono contra los A, contra los B y todo lo que sea RH positivo, ¿sí? Este acá, que es A positivo, tiene antígeno A y tiene antígeno RH, entonces solamente voy a reaccionar contra los B, ¿sí? Me das antígeno, ¿sí? B, mi anticuerpo contra los B los tengo ahí listos para esperarte y llevo esta reacción que es la aglutinación, ¿bien? Entonces, chicos, si lo ven de esa manera es mucho más sencillo entender el concepto de por qué no le podemos dar sangre de otro tipo de factor a un paciente cualquiera, porque lo podemos matar. ¿Bien? Cualquier cosa, chicos, si esto no se entendió o algo, aprovechen las dudas del Classroom para preguntarme y vemos de explicarlo de otra manera. ¿Bien? Bien, chicos, lo que nos queda hablar para terminar con esta clase es sobre los vasos sanguíneos, ¿bien? Para entender eso, ¿sí? Hay muchas cosas de acá que vamos a ver en la clase que viene cuando veamos corazón y grandes vasos, pero justamente para poder entender lo que viene ahora, me interesa hacerles una pequeña introducción a lo que tenemos que ver más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el sistema cardiovascular, en el cual van a pertenecer estos vasos sanguíneos, que vamos a nombrar como arterias, venas y capilares, forma parte del sistema circulatorio. Cuando hablamos del sistema circulatorio, estamos hablando del sistema cardiovascular y del sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático no entra dentro del temario que tenemos para elaborar en clase, ¿sí? Algo les voy a comentar para que entiendan qué son esas cosas verdes que están ahí y por qué los nombramos como parte de este sistema. Después, si quieren, les puedo comentar algún link donde tienen explicado el sistema linfático cuando terminen de ver todo el contenido de la materia. Si a alguno todavía les llega a interesar y quiere ver un poco más de información, lo puede acceder de ese lado, ¿sí? Pero por ahora va a ser mínima la introducción al linfático y vamos a ponernos un poco más a profundidad hablando del sistema cardiovascular, ¿bien? Entonces, se llama cardiovascular, ¿sí? Vasos sanguíneos y corazón. El corazón, sí, es una gran bomba, este órgano hueco que es el encargado de impulsar a través de los vasos sanguíneos a la sangre, ¿sí? Mediante el movimiento rítmico de contracción y relajación. Yo les puse, ¿sí? El muñequito le está hablando, ¿sí? Está haciendo como si fuera la analogía con un circuito para que entiendan que está todo conectado. ¿Sí? Todo este sistema de vasos va a tener su foco central donde en el corazón. ¿Sí? Vamos a decir que nacen del corazón y llegan al corazón. ¿Bien? Yo siempre les hago una misma analogía, ¿sí? Lo del circuito para que me entiendan este tema de conexión, que es súper importante. ¿Bien? Y después les hago una analogía siempre con el tema de si fuéramos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, unas cañerías que están transportando agua en vez de sangre, ¿sí? Este líquido. ¿Sí? Entonces, ¿el corazón quién sería? La planta procesadora de agua, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a la planta procesadora de la planta procesadora de agua está saliendo agua a través de las cañerías, que es la que llega a nuestros hogares, y que de nuestros hogares toda, ¿sí? El agua que reutilizamos vuelve a la cañería y va a ser procesada otra vez por la planta, ¿sí? En este caso, nosotros cumpliríamos el lugar de qué de las células, ¿sí? Entonces, a través de estas cañerías estarían llegando, en vez de agua, ¿sí? Los nutrientes, los gases, ¿sí? El oxígeno necesario que tenemos que tener para vivir, ¿sí? Y de vuelta, ¿por qué te interesa hacer esta analogía? Para que entiendan este ida y de vuelta, y además que hay diferentes tamaños de cañerías, ¿sí? Está la cañería que es la que está saliendo recién de la planta, que esta tiene que abastecer a toda la ciudad, va a ser enorme, ¿sí? Está la cañería que está entrando a mi casa, y está la cañería que es la que está justamente conectada con el grifo que tengo en la bacha, que es la que abro para poder lavar los platos, ¿sí? Esos diferentes calibres, ¿sí? Es lo que vamos a ver que tiene que ver un poco cuando hablamos de venas, arterias y capilares, ¿sí? Vamos a ver que
Las arterias son aquellas que nacen del corazón, ¿sí? Y están llevando sangre hacia los tejidos, ¿bien? Mientras que las venas son estos vasos que nacen desde la profundidad de los tejidos, lo que se llama el intersticio, y van a volver hacia dónde? Hacia el corazón, ¿sí? En el medio hay unos vasos que son los encargados de interrelacionar ambos sistemas y conectarme y completarme el circuito, como estamos viendo allá, que van a ser los capilares. Los capilares pueden ser arteriales o pueden ser venosos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad, ¿sí? De nutrientes y de oxígeno que tenga la sangre que están transportando, ¿sí? Y vamos a ver que no hay punto de diferencia entre uno y otro. No es que voy a separar un capilar venoso y arterial y los voy a tener por paralelo, sino que es un mismo capilar, ¿sí? Al cual yo le voy a poder determinar estos dos lados, ¿sí? Arterial y venoso, dependiendo del contenido de la sangre. Fíjense que acá lo tenemos en el medio como van cambiando de color. Ese cambio de color se debe a la interacción que están teniendo con las células. Imagínense que soy un capilar arterial, que estoy lleno de nutrientes y de oxígenos, ¿bien? Y llego hasta donde están las células. Entonces, ¿qué hago? Le entrego a las células todos los nutrientes, todo el oxígeno, y a la vez recibo de las células todos los productos de desecho y el dióxido de carbono. Entonces, cuando tengo oxígeno y cuando tengo nutrientes y estoy así, soy arterial, ¿sí? Cuando recibo eso, ¿sí? Recibo los desechos y recibo el dióxido de carbono, soy venoso. En ese intercambio soy el mismo, ¿sí? Soy un capilar, pero depende del contenido de la sangre si soy arterial o soy venoso, ¿bien? Y después obviamente la diferencia que tienen es que los capilares arteriales provienen de las arterias y los capilares venosos son los que se continúan como las venas, ¿bien? Y todo este tema de lo que nombramos recién del contenido que tiene la sangre, vamos a decir de una manera, ¿sí? Un poco más científica, si queremos decir esa palabra, ¿sí? Más correcta, para que nos quede bien en claro. Vamos a decir que la sangre, por líneas generales, que circula a nivel arterial, va a ser rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Entonces va a ser sangre oxigenada. Mientras que la sangre que circula a nivel venoso va a ser pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono y va a ser entonces sangre carbooxigenada. ¿Bien? Esto lo decimos así en líneas generales porque vamos a ver que a nivel del pulmón tenemos una excepción en la regla del transporte de los vasos, ¿sí? Donde la arteria pulmonar lleva sangre carbooxigenada y las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Lo contrario que estaría pasando en todo el cuerpo. Igual eso no se me preocupe, que cuando veamos corazón también vamos a ver grandes vasos y ahí vamos a explicar por qué está esta diferencia. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo quiero que quede de todo esto que les acabo de comentar recién? Que cuando hablamos del sistema cardiovascular, estamos hablando de esta relación que hay entre el corazón y los vasos que están conectados entre sí, arterias, venas y capilares, ¿sí? Entonces, de esta manera, ahora sí podemos pasar a describir estos vasos, ¿sí? Que nos van a dar un poco más de información para cuando enganchemos corazón y hablemos de grandes vasos, ya sabemos cuáles son las características generales de los mismos, ¿sí? Y no me olvidé de linfáticos, ahora en la próxima diapo les comento qué tienen que ver los linfáticos en todo esto que hasta ahora no los desarrollamos. Ahora sí, ya que tenemos la idea general, vamos a poner bien en claro esto que es lo importante y lo que entra en particular para nosotros ahora. Entender la diferencia que hay entre los tres tipos de vasos sanguíneos que van a ser las arterias, las venas y los capilares, ¿sí? Vamos a ver que van a tener diferencias en cuanto a la morfología, o sea, la forma que tienen, y en cuanto a su función. En realidad, su función en cuanto al contenido de la sangre que circula por ellos mismos y la necesidad que hay de que sean más permeables o menos permeables, que ahora lo vamos a entender un poco más cuando hablemos de los capilares. ¿Bien? Ahora, algo interesante de esto es que si bien tienen diferencias, ¿sí? Son todos vasos sanguíneos, lo que quiere decir que tienen lo suficiente en común para que los podamos englobar dentro de este título, ¿sí? Y acá al costadito, fíjense que tenemos un dibujo donde estamos viendo en grande lo que les había comentado en la diapo pasada,
de este punto de interacción que van a ser la red de capilares entre las arterias y las venas. Y fíjense en este tema otra vez del calibre, como tengo una vena, algo de menor calibre se llama una vénula y recién eso es lo que se convierte en capilar venoso de este lado, ¿sí? Acá entonces se realiza, ¿sí?, los intercambios y acá tengo el capilar arterial, ¿sí? Y acá tengo la arteriola y la arteria, ¿bien? Entonces acuérdense, las arterias venían del corazón, van hacia el intersticio, hacia los tejidos, hacia la profundidad, y las venas nacían de la profundidad y volvían hacia ¿dónde? Hacia el corazón, ¿sí? Y acá abajo tenemos este verde, ¿sí?, que es un capilar linfático. Si no lo ven bien acá en la pantalla, acuérdense que tienen el power en el campus para chusmearlo, para poder verlo en grande, ¿sí? Habíamos dicho que cuando hablábamos del sistema circulatorio, teníamos el sistema cardiovascular, que estaba compuesto por estos tres vasos, y el sistema linfático, donde tenemos, ¿sí?, plexos linfáticos, capilares linfáticos, vasos linfáticos, ¿sí?, que tienen otras características en particular. ¿Cuál es la función, así cortita para que ustedes entiendan, de los linfáticos? Son un sistema de desbordamiento. ¿Qué quiere decir? Que todo el líquido tisular que queda acá, ¿sí?, acá tenemos, ¿sí?, de vuelta, la arteriola, la vénula, tenemos la red capilar y acá están todas las células, ¿sí?, que están en este intersticio. ¿Bien? Todos los líquidos que bañan este compartimiento intersticial, que no pueden volver hacia la circulación sanguínea, por ejemplo, proteínas que son muy grandes para poder atravesar la membrana, ¿sí?, etcétera, no se pueden quedar acumulando para siempre acá, porque si no nos hincharíamos, ¿sí?, y tendríamos lo que se llama un edema, que los edemas son patológicos, no es normal tener edematización, ¿sí? Entonces, el cuerpo se tiene que fijar qué hace para que eso no pase. ¿Quién va a entrar acá entonces para cumplir esa función? El capilar linfático. Todo aquel líquido que no puede beber por sus propios medios hacia lo que es la circulación sanguínea normal, va a ser filtrado a través de estos plexos linfáticos que están acá y convertidos en un líquido que se llama linfa. Ese líquido es muy parecido al plasma y lo que hace el cuerpo, ¿sí?, lo va a ir pasando por unas estaciones de filtrado que van a ser los ganglios linfáticos, ¿bien? Ahí van quedando cosas, ahí tenemos células del sistema inmunitario que se dan cuenta si hay algo que está mal para poder dar una señal de alerta, ¿sí? Y si está todo bien, eso sigue su camino y la linfa vuelve hacia el sistema venoso. Esto es porque el cuerpo es un gran, ¿sí?, ahorrador, está siempre buscando la forma de no desperdiciar absolutamente nada, porque por ahí esas proteínas que no podían volver a la circulación sanguínea no hacía falta desecharlas, las podemos utilizar. Entonces la filtro por la linfa y la vuelvo al sistema venoso por otro medio. ¿Bien? Entonces, eso para que tengan una idea lo que hacen los linfáticos. ¿Qué me va a interesar a mí? Que ustedes puedan definirme después bien qué diferencias tengo entre una arteria, una vena y entre los capilares, que vamos a ver 3 tipos de capilares que podemos nombrar. Empecemos hablando sobre las venas y sobre las arterias, ¿sí? Acuérdense que estructuralmente e incluso funcionalmente tienen muchos puntos en común, ¿bien? Pero hay pequeñas diferencias que eso es lo que tenemos que prestar atención. Entonces, tanto las venas como las arterias van a tener 3 capas de tejidos, ¿bien? A esas capas las vamos a llamar túnicas, ¿sí? Túnica externa, túnica media y túnica interna, ¿sí? Para que no se me confundan, a la túnica externa también le podemos decir túnica adventicia y a la túnica interna también la pueden escuchar como túnica íntima, ¿sí? Entonces, túnica externa o adventicia, túnica media, túnica interna o también llamada túnica íntima. Tanto venas como arterias tienen estas 3 túnicas que son capas de diferentes tipos de tejidos, ¿bien? ¿Dónde va a estar la principal diferencia? En la túnica media, ¿sí? Eso para que ahora me presten atención cuando lo digamos, ¿bien? Entonces, empecemos de adentro hacia afuera, con esta túnica interna, o también llamada túnica íntima, ¿bien? Esta va a ser el revestimiento interno, tanto de las venas como de las arterias, ¿bien? Va a estar compuesto por una sola capa de células epiteliales, que en este caso van a tomar el nombre particular de endotelio, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, chicos, ¿qué es el endotelio? El endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces tenemos una sola capa de células epiteliales, ¿bien? ¿Cómo está compuesta la túnica interna o túnica íntima? Por endotelio, ¿bien?
Después tenemos a la túnica media. Esta es la principal diferencia que tenemos entre venas y arterias desde esta concepción estructural, ¿sí? Vamos a ver que está hecha de tejido muscular, ¿sí? Específicamente tejido muscular liso, ¿bien? Y acá la diferencia es que en las arterias esta túnica media es mucho más gruesa. Y eso se debe a algo que va a ser muy común, tanto en biología como en anatomía, cuando uno tiene la concepción de los sistemas, es que la forma está adaptada a la función, ¿sí? O si no lo queremos ver al revés, la función condiciona la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cierto trabajo que tienen que hacer las arterias, entonces su morfología, su estructura va a estar ajustada para que lo puedan hacer de la mejor forma posible. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la sangre está en circulación y que está siendo eyectada del corazón a través de las arterias, ¿sí? Entonces, la presión, la fuerza con la cual está circulando la sangre a través de las arterias es mucho mayor que la fuerza de la sangre que circula a través de las venas, ¿sí? ¿Vieron las películas de terror o las películas de Tarantino cuando le cortan a alguien y sale el chorro ese de sangre? Ese chorro de sangre es arterial, ¿sí? La sangre, ¿sí?, venosa cae, no sale un chorro, ¿sí? Porque no tenemos esa presión que tiene la sangre arterial. Entonces, como la sangre arterial está circulando a mucha presión, esta túnica media tiene que ser lo suficiente gruesa como para poder soportar esas presiones y ayudar a la arteria, ¿sí?, a que mantenga todo donde tiene que estar, ¿bien? Y esto es lo que se llama que las arterias tengan retroceso elástico, ¿sí? Si yo tuviera una arteria en mi mano, ¿sí?, y la pudiera presionar entre dos dedos, cuando la suelto vuelve a la normalidad. En cambio, las venas, que no necesitan tener tanta presión, ¿sí?, o sea, no es uno de los requerimientos que tengan porque no cumple esa característica de la sangre que circula por ellos, la túnica media es normal, es mucho más finita, ¿sí? Entonces, una vena, si yo de vuelta la pusiera entre mis dedos y la apretara, colapsaría, no volvería a la forma natural, no tiene retroceso elástico. Y esto se van a dar cuenta ustedes cuando palpen, ¿sí?, arterias y venas en los pacientes, ¿sí? Cuando uno siente ahí ese retroceso elástico, esa es una arteria, ¿sí? Ya la tengo clara que estoy viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de esta estructura de las túnicas entre arterias y venas? La túnica media, ¿sí?, que es la túnica muscular, que en las arterias es mucho más gruesa que en las venas. ¿Y por qué es más gruesa? Porque la sangre circula a mucha más velocidad, lo que genera más presión sobre las paredes del vaso, y entonces las arterias tienen que tener la capacidad de contener esto, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante el grosor de su túnica media. En las venas no pasa, por eso la túnica media de las venas es mucho más finita, ¿bien? Y después tenemos la última, que es la más externa, la túnica externa, también llamada túnica adventicia, ¿sí? Ella está formada por colágeno y por fibras elásticas, ¿bien? Y es igual tanto en las arterias como en las venas, ¿sí? ¿Hay más cosas para hablar? Sí, claro, tenemos más todavía diferencias para hablar entre arterias y venas. Vamos a pasar a la próxima diapo. Entonces, acá tenemos un gráfico donde me está comparando arteria de este lado, vena de este lado. Súper importante no perder de vista esto que es en conexión, ¿sí? Fíjense, desde el corazón hacia conexión es solo una red, es un circuito en el cual tengo el corazón en el medio, ¿sí? Arteria, arteriola, capilares, ¿sí? Vénulas, venas, ¿bien? Y acá volvemos al corazón, ¿bien? Entonces, teníamos túnica adventicia, ¿sí?, que era la túnica externa, hecha por fibras elásticas y fibras de colágeno. Teníamos a la túnica media, ¿sí? Esta era la principal diferencia entre venas y arterias de este modo, ¿sí? Estaba hecha de ¿qué cosa? De tejido muscular liso. ¿Bien? Y después teníamos a la túnica íntima, ¿sí?, donde tenemos, ¿sí?, estaba hecha de endotelio, que era el epitelio que recubría el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí?, con su consiguiente, ¿sí?, membrana basal, como todas células epiteliales tengan. ¿Bien? Ahora, acá tenemos otro concepto más para hablar, dos en realidad que me están marcando acá en las imágenes que todavía no tocamos. Otra diferencia que tenemos es cuando hablamos de la luz del vaso, ¿sí? La luz, que es el espacio que me va a quedar dentro del vaso. ¿Vieron cuando uno, no sé, por ejemplo, tiene los tubitos de la cocina y los mira como si fuera un telescopio?
eso que están mirando donde pone el ojo sería la luz que tiene, ¿sí? Ese tubito. En este caso, el calibre, ¿bien? Es lo que se llama la luz del vaso. Y cuando comparamos a las arterias y las venas tienen menor luz que las venas, ¿bien? Esto se debe a, de vuelta, a esa túnica media muscular que es mucho más grande, ¿sí? Lo que hace que si uno lo ve, por ejemplo, por imágenes, ¿sí? A las arterias, y acá por ahí me falla el pulso, las vemos bien redonditas, ¿sí? Porque la turgencia de su capa muscular mucho más gruesa hace que tienen esa configuración. En cambio las venas las vemos más achanchadas, ¿sí? Si yo veo una cosa así, luz mucho más grande, ¿sí? Y además no tiene esa forma bien redondeada, ¿sí? Entonces eso me hace diferenciar una arteria, que es la que les dibujé acá a la izquierda, ¿sí? Esta que está acá, versus una vena, ¿bien? Y esto que tenemos acá en el medio, el espacio que me queda entre sus paredes, ¿sí? Todo esto sería la luz del vaso, ¿bien? Ahora, otra cosa más que no lo habíamos nombrado, pero que sí es una diferencia y es importante, tiene que ver con esto que habíamos hablado de la presión con la cual circula la sangre a través de estos vasos. Decimos que la presión es mucho más alta en las arterias que las venas. Por lo tanto, las venas van a necesitar ayuda para que esa sangre circule en una sola dirección. ¿Y cuál va a ser esa ayuda que tienen? Van a tener válvulas, ¿sí? Estas válvulas que cumplen la función de permitir el paso de forma unidireccional y luego si la sangre quiere retroceder se cierran y bloquean el paso, ¿sí? Entonces las válvulas son determinantes de flujo, ¿sí? Van a hacer que todo siga un solo camino, ¿sí? Entonces las arterias no tienen válvulas, ¿sí? en su trayectoria, ¿sí? Mientras que las venas en su trayectoria sí tienen válvulas, ¿bien? Ojo con esto que estoy hablando en su trayectoria, porque cuando hablemos del corazón, ¿sí? Y hablemos de la arteria aorta y la arteria pulmonar, estas arterias sí tienen válvulas, pero en relación con el corazón, no en su trayecto. No voy a encontrar una válvula en el medio de la arteria aorta o en el medio de la arteria pulmonar, sino que la voy a encontrar justamente haciéndome de compuerta entre el ventrículo del corazón, que es una de las cavidades del corazón, y la propia arteria, ¿sí? Entonces, acá para que vean así un cuadro bien grande, donde vamos a recordar esta relación que hay entre venas y arterias, este lecho capilar que los une, ¿sí? Este corazón que es el que me cierra el circuito, ¿sí? Y de vuelta la conformación de las estructuras en estas tres túnicas, ¿sí? Túnica adventicia o externa, túnica media, que es la muscular, súper importante esta que se acuerdan, y la túnica íntima o interna, ¿bien? Vamos ahora, ¿sí? A hablar un poco más de las diferencias que tienen para que nos queden bien en claro entre arterias y venas. Bueno chicos, acá tenemos bien detallado, ¿sí? Cuáles son todas las características que uno tiene que saber cuando quiere describir una arteria, ¿sí? Vamos a decir que nacen en el corazón, entre paréntesis, en los ventrículos del corazón y van hacia los tejidos. ¿Por qué leí esto de los ventrículos? Después cuando veamos corazón, obviamente que esta palabra rara de ahora la vamos a entender mucho mejor. Para que entiendan cortito ahora, el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿bien? ¿Qué es lo importante? Que ustedes siempre recuerden que las arterias nacen de los ventrículos. Nunca voy a tener, en condiciones normales de un paciente, una arteria naciendo de una aurícula. Siempre que quiera hablar del nacimiento de estas arterias, van a nacer donde de los ventrículos, ¿sí? Entonces nacen en el corazón, entre paréntesis ventrículos, y van hacia los tejidos. Presentan una pared gruesa y elástica. Esta era la túnica media, que estaba compuesta por tejido muscular liso, ¿sí? Y la que hacía que tuvieran menor luz que las venas, o sea, tengo menor diámetro entre las paredes, ¿bien? Porque esta hacía que fueran mucho más redonditas, ¿sí? ¿Y a qué se debía que tuvieran una pared gruesa y elástica, esa túnica media? A que la sangre circula a mayor presión por ellas, ¿sí? Eso se debe a que el corazón donde está naciendo justo se acaba de contraer y me está inyectando con mucha fuerza a la sangre. Y de esta misma manera es porque uno puede tomar el pulso en las arterias, ¿sí? Porque esta sangre está golpeando, para que lo tengan una idea, contra las paredes del vaso
Y eso es lo que uno puede tomar en los pacientes cuando estamos midiendo el pulso, sobre todo si es una arteria que está en relación con una parte ósea, como está pasando en el canal del pulso, en la muñeca, ¿sí? Como pasa a nivel del tobillo, ¿sí? Después tenemos otras áreas donde uno puede tomar el pulso, que es el pulso carótido en el cuello, entre la tráquea y el esternocleidomastoideo, a nivel femoral, en el hueco popliteo, ¿bien? Seguramente son todos lugares que han visto en primeros auxilios, ¿bien? Ahora, importante y también tiene que ver con esto de que la sangre está circulando a mayor presión, es que no van a tener válvulas en su recorrido. La sangre ya, por la velocidad que está circulando y por la presión que se mantiene, no tiene chance de retroceder, va ya de forma unidireccional, ¿sí? Entonces no tendría sentido tener estos reguladores del flujo interpuestos en el camino, que serían las válvulas, ¿bien? ¿Y qué tipo de sangre están transportando las arterias? Sangre oxigenada, o sea, rica en oxígenos, rica en nutrientes, ¿bien? Y eso va a ser así para todas las arterias, con excepción de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la única arteria que va a transportar sangre carbooxigenada. ¿Qué quiere decir carbooxigenada? Deficiente en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Bueno, hagamos lo mismo pero con las venas, ¿sí? Vamos a decir que las venas nacen en los lechos capilares y van hacia el corazón. Entre paréntesis, aurículas, ¿sí? Acuérdense que el corazón tenía 4 cavidades huecas, 2 aurículas y 2 ventrículos. De los ventrículos nacían las arterias, a las aurículas llegan las venas, ¿sí? Entonces las venas nacen en los lechos capilares y van hacia el corazón. Particularmente, ¿qué parte del corazón? Aurículas, ¿sí? Tienen pared delgada, esto se debe a que la túnica media, la que está compuesta por tejido muscular, es mucho más finita en comparación a las arterias, ¿sí? Tienen mayor luz que las arterias, ¿sí? Entonces vamos a ver que tienen, ¿sí?, mayor diámetro entre sus paredes, porque ¿sí?, van a transportar sangre que circula a menor presión debido a que está yendo de vuelta y no tiene el beneficio de este impulso del corazón. En su recorrido vamos a ver que tienen válvulas, estas reguladoras de flujo, que permiten que todo sea transportado en una sola dirección, ¿sí? ¿Cómo va a ser la sangre que circula por las venas? Desoxigenada o carbooxigenada, que quiere decir que es desprovista de oxígeno y rica en dióxido de carbono, con la excepción de las 4 venas pulmonares, que son las únicas venas que están llevando sangre oxigenada, ¿sí? Y de vuelta, como estas, ¿sí?, la sangre está circulando a menor presión, en líneas generales no podemos tomar el pulso en las venas. ¿Dónde tomamos el pulso? En las arterias. Acá tenemos separados, ¿sí?, en estos gráficos los dos sistemas, ¿sí?, el sistema arterial y el sistema venoso, ¿bien? En el de costadito vemos que van en paralelo, ¿sí? Acuérdense, y además que están interconectados a través de ¿qué cosa? De la red de los capilares, ¿bien? Esto es para que tengan idea algunos de las venas y arterias más importantes, ¿sí? Venas yugulares a nivel del cuello, ¿sí?, la vena subclavia, la vena axilar, ¿sí? Ustedes van a ver hablar mucho de las venas que tienen el pliegue del codo, ¿sí? Tenemos la vena braquial, la vena mediana, ¿sí?, la cefálica, la basílica. Bien, seguramente son algunas venas que van a ver cuando empiecen a ver dónde uno pincha, ¿sí?, para sacar sangre o para poner una vía, ¿sí? Tenemos las venas ilíacas a nivel de la pelvis, ¿sí? La vena cava superior e inferior, que esta la vamos a nombrar cuando hablemos de corazón y grandes vasos. Y después con arterias, tenemos las arterias carótidas a nivel del cuello, súper importante. Bien, la arteria aorta, la arteria más importante de todo el cuerpo, la que tiene mayor calibre de todas, ¿sí?, que se divide en aorta torácica, aorta abdominal, y tenemos el callado de la aorta. Esto de vuelta lo vamos a ver cuando nos adentremos en corazón y grandes vasos, le vamos a prestar atención a ella, ¿sí? Tenemos también, ¿sí?, arterias ilíacas, ¿sí?, de la misma forma que se llaman las venas ilíacas, arteria femoral, ¿bien? Estas son algunas, ¿sí?, que después obviamente aplicado a lo que va a ser más tirando anatomía o en algunos sistemas verán algunos sistemas arteriales y venosos particulares de irrigación de esos órganos.
Chicos, y esta diapo y la que sigue, ¿sí? Acá vemos arterias y en la que viene tenemos a las venas, son para que puedan ir ubicando a nivel corporal esta que se estuve nombrando recién, ¿sí? Algunas arterias principales, ¿son las únicas arterias que hay? No, ¿sí? Son las principales, las que uno quizás más va a hablar, ¿sí? Y va a tener que relacionar con los sistemas de irrigación de diferentes órganos. Acá tenemos lo mismo, pero con el grupo de venas, ¿sí? ¿Cuáles son las venas principales, ¿sí? De vuelta, chicos, esto es para que los vean tranquilos, los puedan ver, ¿sí? Y que tengan referencia más o menos en qué lugar están, ¿sí? Estas venas que se nombran acá. Y por último, nos queda hablar de los capilares, ¿sí? Los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre, ¿sí? Y además estructuralmente tienen una diferencia fundamental tanto con venas como arterias, que estos van a estar formados por una sola capa de tejido endotelial, que va a estar recubierta por la membrana basal correspondiente, ¿sí? Hay, como habíamos dicho, capilares que son arteriales, capilares que son venosos, ¿sí? Y en base a la morfología, que tiene que ver en la estructura que va a adoptar esa membrana basal y la disposición que van a tener o las características que van a tener esas células, ¿sí? Endoteliales, ¿sí? Epiteliales, ¿bien? Van a diferenciarse en tres tipos de capilares. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos tres? ¿Cuál es el punto de comparación? La capacidad de filtración que van a tener, ¿sí? Un capilar continuo tiene menor flujo, ¿sí? Que un capilar sinusoidal, ¿sí? Fíjense que continuo quiere decir que tanto la membrana basal como el endotelio, ¿sí? Está todo bien juntito y todo prolijo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de un capilar que es sinusoidal, vemos que hay discontinuidad tanto en las células como en la membrana basal. Entonces, ¿dónde les parece que va a poder filtrar más líquido desde y hacia? ¿En un sinusoidal o en un continuo? Y la respuesta es que en un sinusoidal, ¿sí? Ahí tenemos mayor filtración, ¿sí? Y mayor reabsorción, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de los capilares continuos, estos que tienen, ¿sí? Membrana basal y un endotelio, ¿sí? Esta túnica íntima formadas por células endoteliales que están dispuestas una como unida a la otra sin tener espacios, vamos a ver que son los típicos que encontramos en los músculos, en el tejido nervioso, en todo lo que va a ser el tejido conjuntivo, ¿sí? El tejido conectivo, ¿bien? Cuando hablamos de los capilares fenestrados, ¿sí? Acá ya vamos a ver fenestración, que significan agujeritos. ¿Y dónde están esos agujeritos? En las células, ¿sí? Las células tienen fenestraciones, lo que van a hacer que estos, a comparación con los continuos, puedan tener mayor filtración o mayor reabsorción. Cuando hablamos de filtración estamos hablando de lo que está pasando del capilar al intersticio, y cuando hablamos de capacidad de reabsorción estamos hablando de lo que está pasando del intersticio hacia el capilar, ¿sí? Entonces, como tal, vamos a encontrarlos a nivel del páncreas, ¿sí? A nivel de todo lo que es el tubo digestivo y donde están las glándulas endocrinas, ¿sí? Estos son tres ejemplos donde la fluidez de contenidos que se producen en estos órganos o en estos sistemas necesitan, ¿sí? Que haya mayor fluidez a nivel de la capacidad de filtrar que tengan estos capilares, ¿bien? Y eso se ve de forma exponencial cuando hablamos de los sinusoidales. Los capilares que son sinusoidales tienen discontinuidad tanto de la membrana basal como desde las células. Entonces estos tienen, para que lo vean muy grande, ¿sí? Como si fueran muchos más agujeros, y obviamente son los que más filtran de todos esos, ¿sí? Y como tal los encontramos en aquellos órganos donde la filtración de la sangre, ¿sí? Es súper importante. Estamos hablando a nivel del vaso, a nivel del hígado, ¿sí? A nivel de lo que va a ser la médula ósea, ¿sí? En algunos órganos linfoides, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa que reconozcan acá? Que se acuerden siempre que hay capilares tanto arteriales como venosos, que morfológicamente van a estar conformados por una membrana basal y por solamente la túnica íntima, que está compuesta por endotelio, ¿sí? Estas células epiteliales que, como están recubriendo la pared interna de los vasos sanguíneos, se llaman endotelio, ¿bien? Y que en base a su morfología se van a distinguir en tres tipos, ¿sí? Que
cada uno de estos tipos me está hablando, ¿sí? De menor a mayor, el grado de filtración y reabsorción que tienen. Tenemos los capilares continuos, ¿sí? Los fenestrados y los sinusoidales. ¿Cuáles tienen mayor secreción y reabsorción? Filtración y reabsorción, los sinusoidales. ¿Cuáles tienen menos? Los continuos. ¿Quiere decir que no lo hacen? No, los continuos también hacen esto, pero si los comparo entre los tres, ¿sí? Tengo menor grado de filtración y de reabsorción que los sinusoidales. Bien, eso es lo más importante para tener en cuenta con respecto a los capilares. Así que bueno, chicos, con esto terminamos. Cualquier duda, como siempre, aprovechen todos los canales disponibles para no quedarse con nada que no se haya entendido, ¿sí? Pueden consultarnos a cada una de sus profes, ¿sí? Toda duda que tengan, ¿sí? No hay dudas que sean muy chiquitas, no hay dudas que sean tontas, ¿sí? Lo que no se entienden, avísennos que buscamos la forma de explicarlo de vuelta hasta que realmente ustedes comprendan esos contenidos, ¿bien? Así que bueno, chicos, no les robo más tiempo, ya son 1 hora y casi 20 minutos que estamos hablando, así que los dejo, nos vemos en el próximo Power, un beso.